Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este pasaje de Juan capítulo 2 versículos 1 al 12 que hemos titulado El primer milagro de Jesús. En un primer video, en el video anterior, vimos todo el contexto, un poquito hablamos del pasaje, le hicimos preguntas al pasaje y hoy vamos a continuar. Entonces, después de que también vimos la idea exegética, con algunas palabras clave o algunas difíciles de entender o algunas frases también. Entonces vamos de inmediato a buscar nuestras Biblias para continuar este apasionante pasaje bíblico que nos va a enseñar muchísimas cosas el día de hoy. ¿A quién iré en necesidad? Bien, ahora vamos a continuar, como les dije, con palabras o frases difíciles de entender. Al final de este vídeo también les voy a enseñar un comentario bíblico que es muy popular, que es muy recomendado, y es el de Matthew Henry. Ahora les voy a presentar pues una fotografía y les voy a enseñar mi comentario en físico, que también lo tengo en digital. Se puede conseguir gratuitamente también en internet en algunas páginas. Bien, vamos al pasaje de hoy, Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12. Y ya lo leímos en el video anterior, entonces ahora vamos directo a buscar algunas palabras, por ejemplo, o frases como esta: al tercer día. Posiblemente esto se refiere a 2 días después del último pasaje que estuvimos comentando, cuando Jesús estaba con Natanael. Después del último relato de Juan, pasan 2 días hasta que vuelve ahora Jesús a presentarse en este nuevo relato. Algunas versiones dicen al tercer día o 3 días después. Unas bodas es el segundo término. Las bodas de ese tiempo, en este tiempo de Jesús, duraban hasta una semana. Imagínense ustedes, qué montón. Pero era una fiesta grande. ¿Por qué? Porque era invitado todo el pueblo. Entonces duraban muchísimo. Y era de mal gusto o un poco vergonzoso o, digamos, ofensivo. Incluso podría verse que se acabara el vino. ¿Por qué? Porque el vino es lo que más se daba en estas fiestas. Entonces, primero, que se acabara el vino era importante, era algo delicado. Por eso es que precisamente María le dice a Jesús que se ha acabado el vino. Otro detalle con respecto a las bodas es que rechazar una invitación a una boda también era algo como insultante, era ofensivo. Entonces no se podía rechazar la invitación a una boda, y es por eso que Jesús, toda su familia y sus discípulos van a esta boda. Por lo general se invitaba a una cantidad enorme de personas. Entonces imagínense ustedes la cantidad de vino que requerían estas personas y la cantidad pues de días que iban a quedarse ahí y la cantidad de comida que iban a requerir también. Caná de Galilea. Vamos a ver en el mapa nuevamente dónde queda Caná de Galilea. Lo podemos apreciar acá en el mapa. Recuerden que Galilea es una región y Caná es un puntito de esta región, un lugar específico que, por cierto, era una ciudad muy importante en la parte alta de Galilea, en la parte montañosa, donde había mucho comercio. Otra de las frases importantes es la madre de Jesús. Ya habíamos analizado esto un poquito. ¿Por qué no dice María? ¿Por qué no le dice mi madre? Jesús nunca le menciona como mi madre o madre, incluso, sino mujer. Jesús le dice mujer, pero Juan le dice la madre de Jesús. Esta es la frase que queremos analizar hoy. Si revisamos el Evangelio de Juan, es interesante que no menciona el nombre de María, como habíamos dicho en el video anterior. No menciona el nombre de María por ninguna parte en este evangelio. Solo se refiere a ella como la madre de Jesús. Se mencionan otras Marías, como María Magdalena, por ejemplo, y otras Marías, pero no se menciona María, la madre de Jesús. Lo mismo hace él, como habíamos dicho también, con su persona. Juan no se menciona por ninguna parte. Esto quizás lo hace para resaltar el nombre de Cristo, como habíamos dicho. ¿Por qué? Porque Jesús es el protagonista de este evangelio. Juan quiere resaltar a Jesús. Eso es lo que a él importa. A Jesús como el Hijo de Dios, pero también como un hombre hecho, o Dios hecho hombre, que vino a la tierra para salvarnos, para darnos salvación. Es el único salvador del mundo, y esto Juan lo deja muy claro, y lo vamos a ver en capítulos siguientes también. Es el protagonista entonces Jesús de sus relatos, y es el único salvador del mundo, y además, como dice su palabra, nombre sobre todo nombre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta es la otra frase que quería relacionar con la anterior, porque Jesús le dice a María: ¿qué pasa, madre? ¿En qué puedo ayudarte? No,
Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Suena hasta un poco concha. Ahorita, si nosotros le dijéramos esto a nuestras madres, se vería bastante fuerte, ¿verdad? Pero Jesús no le dice ninguna ofensa a su madre, simplemente le habla de una forma un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque él quiere recalcar algo importante en este pasaje. Aunque pareciera esta forma, como decíamos, grosera de tratarla, es una forma cordial, pero un poco distante de referirse a ella, porque posiblemente María desconoce qué es esto a lo que se refiere Jesús. Que Jesús le dice, no ha llegado mi momento, o el momento, mi tiempo no ha llegado aún. Como muchas veces Jesús tenía sus secretos y hablaba en parábolas para que muchos no le entendieran, hasta la misma familia se preocupaba a veces porque no le entendía algunas cosas. Recuerden que cuando Jesús estaba en el templo, cuando estaba niño, se les perdió a sus padres. Él simplemente se fue y les dijo a sus padres, ¿por qué me están buscando? ¿Por qué se preocupan por mí? Porque en los negocios de mi Padre es necesario estar. Se refería al Padre Celestial, a Dios. Entonces Jesús tenía una conducta particular que se enfocaba siempre en Dios, en obedecer la voluntad del Padre. Y este pasaje no es la excepción. Este es uno de esos ejemplos en donde Jesús, como Mesías, tiene una misión, un propósito que posiblemente María no tenía muy clara en este momento. Pero sí, María sabía que él era obviamente el Mesías, porque ya le había sido anunciado desde antes de nacer. Por otra parte, no se menciona que María le pidiera a Jesús ningún milagro, sino un favor, simplemente intentar ayudar en la boda de alguna manera. Sin embargo, Jesús lo hace a través de un milagro un poco oculto, como vimos en el video anterior. Otra frase, mi hora aún no ha llegado. Este evangelio se refiere a la hora o mi hora cuando Jesús va a ser crucificado. Recuerden que Juan muchas veces está narrando algo en su relato actual, pero refiriéndose a un acontecimiento o un suceso futuro. Y este también es el caso de esto, la hora. Mi hora no ha llegado. La hora se refiere por lo general a la crucifixión de Cristo, que está en un futuro en el evangelio precisamente de Juan. Va a ser narrado en capítulos posteriores. También podemos ver que mi hora no ha llegado significa que el Padre tiene un propósito para él, para darse a conocer como Mesías y para empezar a desarrollar sus milagros y enseñar sus milagros a todo el mundo de forma abierta, pero todavía no era el momento. Esto es lo que le responde Jesús a María en ese entonces. Tinajas de piedra para agua. Ya vimos en las imágenes anteriores y lo podemos ver nuevamente por acá. Esas tinajas eran utilizadas por los judíos para lavarse las manos antes de una ceremonia religiosa. Era con la intención de purificarse que lo hacían, se lavaban sus manos para no tener contaminación. Si habían tocado algo impuro, esta agua, que era especial para la purificación, se utilizaba para eso en estas tinajas o vasijas. Anteriormente, si se había tocado algún objeto impuro, quedaban puros con la limpieza de esta manera. También la otra frase, sus hermanos, adelfos. Según este y otros pasajes, como habíamos visto también, Jesús tuvo varios hermanos, incluso varias hermanas. Es interesante como en este texto en particular la palabra hermanos no se refiere, como vimos, a miembros de una congregación, tampoco se refiere a sus primos o familiares cercanos, ni a seguidores, pues está claro que la familia de Jesús, también sus discípulos, fueron invitados a la boda. También no se habla de hermanos acá porque no había una iglesia en sí. Jesús apenas estaba formando sus discípulos y la iglesia se forma cuando Jesús muere, resucita y asciende, se va para el cielo y entonces ahí queda instituida la iglesia del Señor. Pero en ese momento no se llamaban hermanos, por eso esta palabra tampoco significa esto. Y por otra parte, tampoco eran seguidores. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con sus discípulos y con su familia, dice. No dice que estaba con ningún otro seguidor un poco más lejano. También podemos ver, como habíamos visto en el video anterior, la frase como Arsén Dianoigon Metrán, que está en Lucas 2:23, se refiere al primer hijo varón de María y José. Cafarnaúm o Capernaúm. Vamos a ver también en el mapa, aquí como lo he mostrado en el video anterior también, se encuentra a orillas del mar de Galilea. Está cerca del mar de Galilea, entonces es una región riquísima. Está a unos 26 kilómetros bajando desde Caná. Ahí es donde ellos se van a dirigir. Cuando termina este pasaje, menciona que ellos se van para allá. La familia de Jesús
y los discípulos y Jesús mismo se dirigen a este lugar, pero dice que no se van a quedar ahí muchos días. Pero en este lugar se realizan muchísimos acontecimientos de Jesús. Es como la base de operaciones o el centro de operaciones de Cristo. Después de la muerte de Juan el Bautista, precisamente, esta ciudad se convierte en su centro de operaciones. Y podemos verlo en Mateo 4, del 12 al 13, en Lucas 4, del 28 al 31 y en Mateo 9, versículo 1. Ahí podemos revisar esos versículos para ver que esto es así. Y pues ahora vamos a la interpretación o paráfrasis para resumir todo lo que hemos dicho hoy y en el vídeo anterior, que ya pues habíamos visto bastante de lo que hemos visto hoy también, solo que quería detallar un poquito estas frases o palabras que se encuentran, por ejemplo, en un diccionario bíblico, un diccionario enciclopédico o un diccionario pues que se refiera a palabras y términos propios de la Biblia, que nos va a ayudar muchísimo con las etimologías, y también a veces en Biblias de estudio como esta que les presenté en el vídeo anterior, y también en comentarios como este Matthew Henry, que ahora lo vamos a ver un poquito también. Bueno, podemos resumirlo de la siguiente manera, en nuestras palabras. Jesús, su familia, incluida su madre, y sus discípulos fueron invitados a una boda en Canaán. Como era de costumbre, se invitaba a todo el pueblo a asistir y eran visto de mal gusto no asistir a una invitación como esta, a una boda de este tipo. A veces las bodas duraban hasta una semana. Cuando el vino se acabó, María se lo indicó a Jesús, posiblemente para que le ayudara a conseguir más. De alguna manera, a lo que Jesús le contestó de forma amable pero firme, que esto no le correspondía a ellos resolverlo y que su hora no había llegado. Esto se refería a darse a conocer como el Mesías y a su muerte en la cruz. Aún así, María insiste pidiéndole a los sirvientes que hicieran todo lo que él les dijera. La tradición dice que José, el esposo de María, ya había muerto para ese entonces, por lo que era lógico que María no le pidiera ayuda a su esposo porque ya no estaba, sino que le pide ayuda a Jesús, a su primogénito, al primer hijo, al más grande, digamos así, al mayor, quien era por costumbre judía, pues a quien también se le daba la bendición. Al primogénito siempre se le daba la bendición y se circuncidaba 8 días después de nacido. También es otra tradición. Jesús hizo algo increíble que dejó sorprendidos a todos. Esto fue algo increíble porque realizó un milagro de forma privada y los dejó sorprendidos a todos. Y a su vez demostró que podían responder a la solicitud de María sin dejar de cumplir el propósito de Dios. Esto es muy importante, pues no era el tiempo de darse a conocer aún. Cristo pidió que llenaran de agua 6 tinajas de piedra que comúnmente se utilizaban para el lavamiento de manos de los judíos y convirtió el agua en vino de la mejor calidad, hasta que las tinajas rebosaron. Y resulta que también la escasez de vino en una boda, como vimos ya, era considerada de mal gusto por parte del anfitrión y es probable que por eso María le pidiera el favor a Jesús. El número 6 en la Biblia también representa al ser humano imperfecto y es probable que este tipo de milagro, estas 6 tinajas de agua, este número 6, demuestren la imposibilidad de los judíos de poder mantener el buen vino, que representaba en buena medida una ofrenda a Dios y aquí, como en la Cena del Señor, un recordatorio de la sangre de Cristo. Jesús es el buen vino de Dios, que se ha venido preparando desde el Antiguo Testamento. Al convertir el agua en vino, Jesús quiere representar que ya no vivirán por la ley, sino por el Evangelio de Cristo, por la palabra. Él era la palabra y la palabra de Dios podemos entenderla hoy también como la Biblia, la palabra de Dios. El catador de vinos quedó sorprendido al apreciar que se mantuvo el vino del mejor hasta el final de la boda, pero que nunca supo qué fue lo que había sido lo que sucedió, que fue el milagro que realizó Jesús. Solo lo supieron los sirvientes, María y los discípulos, con los que Cristo cumplió el propósito de Dios, al no exponer su grandeza delante de todos los invitados, que por lo general era todo el pueblo. Juan le llama a este primer milagro principio de señales. Era el comienzo de las señales y la exposición de Cristo al mundo como el Mesías, y sirvió para que todos los discípulos de Cristo creyeran en él. Al terminar la boda, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos se dirigieron a Cafarnaúm, donde luego Jesús realiza muchos de sus milagros y enseñanzas. Vean que este texto, ampliado un poco con comentarios,
con análisis de las palabras, con las respuestas a las preguntas, resume todo lo que este pasaje significa. Aquí es bastante, hay bastantes detalles. Es muy enriquecedor y ahora vamos a la aplicación de este pasaje para ir terminando con el estudio de Juan capítulo 2 versículos 1 al 12. Y podemos encontrar acá 5 elementos que podemos aplicar a nuestras vidas que nos enseña este pasaje. La primera es: Jesús no se aisló ni se encerró. Más bien, él compartió con las personas, incluso iba a fiestas y aprovechaba para mostrar su poder. Muchas veces ustedes han escuchado, no sé, tal vez hablar de monjes tibetanos o monjes que están en monasterios encerrados entre ellos, solo mujeres por allá, solo hombres por allá, dedicados a Dios, pero en realidad no es una vida dedicada a Dios, es una vida muchas veces egoísta, porque yo no quiero contaminarme ni contagiarme con lo que los otros hacen o que los otros tienen, y rechazo exponerles el evangelio a ellos, sino que yo me voy a encerrar para dejármelo para mí solito. Entonces, muchas veces el encerrarse o estar solo también permite que el enemigo traiga a nuestra mente muchas maquinaciones y muchas cosas que no son ciertas, porque no las podemos exponer. También la palabra nos dice que debemos predicar el evangelio a toda criatura, que somos discípulos llamados a estar en el mundo para predicar su evangelio. Y Dios no nos saca del mundo, sino que nos mantiene en el mundo, nos protege y nos libra del mal, pero no nos saca del mundo, nos deja aquí para predicar su palabra. Esto es muy importante. Jesús lo hizo en toda ocasión, incluso en una boda. Alguien pudo haber dicho: bueno, ¿qué está haciendo Jesús ahí? ¿Por qué no está predicando? ¿Por qué no está esforzándose y dedicando todo su tiempo, sus últimos 3 años al evangelio? En todo momento, ¿no? Él quería conocer a las personas, quería que las personas lo conocieran, quería estar con ellos, quería involucrarse con el ser humano tal y como es y compartir ese gran evangelio. Entonces, encerrarnos en un lugar no es la respuesta. Además, la palabra dice que no hay que dejar de congregarnos, es decir, reunirnos como iglesia, como algunos tienen por costumbre, porque en la iglesia es donde yo puedo desarrollar mis dones y mis talentos al servicio de Dios, y los hermanos desarrollan sus dones y talentos que yo no tengo, para que pueda yo también ser bendecido con ellos. Yo bendigo a mis hermanos y ellos me bendicen a mí. Ese es uno de los grandes propósitos de la iglesia, poder dar lo que el Señor a cada uno nos ha dado y no ser egoístas y guardárnoslo para nosotros, o tener escasez de lo que no tenemos porque no tenemos todos los dones y talentos, pero que otro hermano sí lo tiene y no queremos ir a descubrirlo, a apreciarlo, a disfrutarlo y compartir todos como hermanos en congregación. Número 2. Jesús obedeció como hijo de su madre y como hijo de Dios. Esto es muy importante. Jesús no desobedece a Dios y tampoco desobedece a su madre. Él cumple el favor que le pide María sin dejar de cumplir la voluntad de Dios. María le pide un favor, Dios le pide que obedezca, que cumpla su voluntad. Ambos los obedece el Señor al realizar un milagro de manera oculta, para algunos nada más y no para todo el pueblo. 3. Las tinajas se llenaron hasta el borde, porque todo lo que Jesús hace es abundante, plenitud de gracia. Si nosotros queremos, Dios nos puede llenar de su Santo Espíritu. Si nosotros no queremos o queremos un poquito nada más de Dios, pues Dios nos da lo que queremos. Pero las tinajas que ellos trajeron, las 6 tinajas, las llenaron, dice, hasta el borde, hasta el final, hasta copetonas, como decimos acá en Costa Rica. Y no se desperdició nada de eso y el Señor transformó toda esa agua en vino. Siempre Dios llena lo que nosotros podamos darle. Depende de nosotros si ya no le traemos más tinajas o si dejamos o limitamos que el poder de Dios fluya y se multiplique en nuestras vidas. Por eso debemos de vivir en santidad día con día para que el Señor nos pueda dar más y más y más espiritualmente hasta que sobreabunde. 4. punto. Jesús mantiene el buen vino hasta hoy. Él es el buen vino, el mejor vino, el vino nuevo de Dios. Jesús representa también este buen vino. La sangre de Cristo representa el vino. Cuando realizamos la cena del Señor, ese vino representa su sangre derramada en la cruz. Vean que el vino representa algo puro, algo sublime, algo espiritual. Y es importante que entendamos que el mejor vino, el más puro, el más sabroso, es Jesucristo. Él nos deleita, nos llena, nos purifica, nos limpia, nos sana y nos salva también a través de su sangre preciosa. Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de ese buen vino del Señor. Hoy es el día para hacerlo. Y por último, en quinto lugar,
Jesús sigue manifestando su gloria para que creamos en Él. Con este milagro Jesús dice que manifiesta su gloria y sus discípulos quedan asombrados. Inmediatamente creyeron en Él. Los que no creían, los que lo seguían, pero todavía tenían cierta duda, aquí quedaron impactados, quedaron asombrados y dice que lo seguían a Él. Y vamos a ver cómo más discípulos se van uniendo conforme ven sus milagros y conforme Jesús empieza a darles algo sobrenatural y empiezan a ver que día con día no es un hombre común y corriente, sino que efectivamente el pueblo entero reconoce que Jesús es el Hijo de Dios porque lo pudieron ver, lo pudieron escuchar, lo pudieron tocar, lo pudieron sentir, sintieron su poder, su presencia. Hoy, entonces, para nosotros como reflexión nos queda esto: no aislarnos de los hermanos de la iglesia, no aislarnos del mundo, porque en el mundo es donde podemos predicar y llevar su evangelio. Jesús obedece a su madre y a sus padres, entonces nos enseña a obedecer a nuestros padres, pero también a obedecer al Padre Celestial, y que no haya incoherencia en esto, sino que podamos hacer ambas, siempre. Tercero, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo hasta donde nosotros queramos. Si se lo impedimos, si le limitamos a Él, desarrollarnos como personas, ser llenos del Espíritu Santo y desarrollarnos como hijos de Dios, nosotros somos los que ponemos el impedimento, no Él. Él quiere hacerlo, pero nosotros necesitamos estar preparados siempre. También, como decíamos, Él es el buen vino. Es el momento hoy para poder probar, disfrutar de este buen vino y entregarle nuestras vidas al Señor Jesús. Y por último, Él manifiesta su gloria siempre y lo sigue haciendo hoy a través de sus milagros, maravillas y prodigios. Lo hace de una manera sobrenatural y lo único que tenemos que hacer es creer en Él, tener fe, y Él va a operar en nosotros y en nuestro alrededor, y podremos también, como Él, realizar maravillas y prodigios, porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está con nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y los que vivimos un camino en rectitud y en santidad. No significa que seamos perfectos, significa que queremos ser como Él y procuramos día con día, con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, hacer lo que Él nos pide, hacer su voluntad y demostrarle con eso que le amamos de todo corazón. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, antes de terminar, se me olvidaba. Esta Biblia trae muchísimos más comentarios de los que les he dado acá. Muy ricos, por cierto. Y quería comentarles también que este comentario de Matthew Henry, que es enorme, vean ahí, tiene muchísimos comentarios con una letra súper pequeña, que ustedes pueden utilizar también este comentario o muchos otros muy buenos que les van a ayudar a entender los pasajes bíblicos y podrán comparar lo que ustedes ya estudiaron con lo que otros ya estudiaron, incluso han predicado, porque estas son como predicaciones escritas después de mucho de estudiar de muchos expertos, y así podríamos aprender más de ellos. Esto es lo que les quería decir para terminar este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, muchas bendiciones.